Buen día. ¿Cómo va? Puedo jugar con la camarita. ¿Qué tal, buenas noches? Estoy fantásticamente bien porque estoy jugando con la camarita. ¿Te han dado todo? Hasta ahora sí. Bueno. Bueno, vamos dando comienzo a la clase. Dos anuncios. Quisiera pasar un par de informaciones importantes antes que después termine la clase y ¡bum!, se viene el malón a preguntarme lo que dije al comienzo. Bueno, está entrando la gente, vamos a esperar. Saludamos a la cámara. Y esta es la parte, claro, que es una convocatoria. Bueno, sigue entrando gente. Bien. Bueno, la primera información que quiero transmitir es para los estudiantes virtuales. Los estudiantes que cursan la materia virtual, ustedes, el parcial es el 5 de julio, si no hay ningún impedimento, y el parcial es presencial. Es muy probable que, considerando que muchos de ustedes viajan, sea al mediodía, se fije un horario, que no sea tan temprano si no tienen que viajar toda la noche o venir el día anterior, cuestión de que la mayoría pueda llegar con cierto margen. Bien, el miércoles que viene, no sé si habrá medida de fuerza o qué, pero hay mesa de examen, por lo tanto no se van a dictar clases en la asignatura, por la mesa. ¿Está? Bien. Y había una más que me olvidé. ¿El parcial entonces para todos el 5 de julio?
Y es una fecha que definió la cátedra, salvo que alguna comisión por alguna razón haga alguna modificación, pero por reglamentos internos, como no puede haber más de 2 parciales por semana en un mismo año, cada cátedra postula su fecha y la fecha que nosotros acordamos con la facultad es esta. Yo necesitaría que alguno de ustedes venga a operar la máquina. Bueno. Porque ahí volvió. Ante cualquier cosa. La última, mira. Igual está ruido, pero no parece el cartel para un tiempo. No, ya ingresé a la agenda. Claro. Bien. Y hay mensajes. A ver. ¿Quiere que rompa el paquete? Se escucha, conecta, se entrecorta, me conecto al Facebook mejor. Bueno. Recuerdo a los estudiantes que hacen el teórico virtual que para acreditar la asistencia es obligatorio participar en el foro, porque la participación viene baja. O hay poca gente cursando el teórico virtual o no le están dando bola a este requisito. Y ya está el cuestionario para los cursantes virtuales, que tiene una fecha, que no recuerdo bien, pero eran 10 días a partir de su publicación, para que completen la guía como un requisito que acredita que el cursado virtual tiene una participación. Los estudiantes que no cursen virtual, pero quieran ver el cuestionario, pueden verlo porque probablemente muchas de las preguntas que estén ahí sean similares a las de los parciales. Entonces, como para que también tengan una guía de referencia. Bueno, estamos trabajando en la unidad 2 y el texto principal de la unidad, este programa yo lo diseñé de una manera que al menos intente construir una lógica interna, que es que siempre cada unidad tiene un texto que es como el texto englobador de la unidad, el que no pueden no leer. Si hay un texto que no pueden no leer, es el texto que de alguna manera presenta la unidad. Así como Panorama es un texto que, desde mi punto de vista, si la asignatura fuera un libro, sería el prólogo, la introducción, que enmarca la asignatura. La unidad 2 está organizada desde el texto, pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, un aporte preliminar para un debate interteórico. ¿Por qué le pongo nombres tan largos a los textos? No sé, de agrandado quizás. Mi asesor de marketing me dijo, vos ponele nombres así, que va bien. La clase anterior, ¿de qué hablamos? Ajá. ¿Y qué hablamos de la subjetividad? ¿Qué hablamos del concepto de subjetividad? Que había 3 estratos de subjetividad, uno como fenómeno, uno como campo teórico y el otro como producción histórica social. Bien, como fenómeno, como concepto y como producto. Y que cuando entendemos por subjetividad un mundo pensable, y pensable por la mente, es decir, una mente que piensa pensamientos. Aquí, vamos a ver, fíjate si puede grabar. ¿Cómo es para grabar?
acá. Que se borró una clase de Facebook porque a veces te da la opción 30 días o nunca, y por algún error de distracción del momento configuré mal, pero fue rescatada por el Google Meet, que se escucha un poco peor, se ve un poco más borroso y lejano, pero la clase está, creo que es la clase la 1. ¿Está grabando? Creo que todavía no. Es más lento que bueno. Entonces, bien. Ahí habíamos trabajado la idea que la subjetividad es un concepto que es interdisciplinario o transdisciplinario, porque la filosofía da unos desarrollos sobre el concepto de subjetividad. Por ejemplo, Descartes plantea esta idea de este mundo solipsista que puede generar representaciones, como que nosotros podemos crear y recrear mundos y mundos fuera del mundo de manera infinita, que tenemos esa res extensa, que es ese mundo, digamos, de lo real, incognoscible, y el mundo representacional, esta res cogitan, que es lo que podemos llegar a conocer, y que el pensamiento humano puede crear sobre la realidad. Por lo tanto, cada individuo habita de alguna manera ese mundo propio, personal. Diríamos que la cultura tendría poca incidencia en esa creación del mundo, o nosotros podríamos recrear ese mundo de manera ilimitada. Obviamente Descartes escribe en un tiempo en el cual lo que plantea es esta soberanía del yo sobre la divinidad, y no parecería tener en cuenta otros elementos que crean o recrean representaciones. Entonces, digamos que de la perspectiva cartesiana, el mundo es creado por la mente con cierta escisión del mundo, como que la mente puede crear sin el mundo. Se cortó el... Ahí estoy intentando. Bueno. La banda no tan ancha. Sí, es una banda estrecha, no es una banda ancha la que tenemos acá. Desde la perspectiva kantiana, que también se va a ocupar de esta idea, lo que va a plantear Kant, en resumidas cuentas, es que nuestra mente recibe un flujo de estímulos desorganizados y es la mente quien lo organiza. La mente tiene esa función organizadora, es decir, percibimos un mundo absolutamente descompuesto en partes, y es la función de la mente generar esa organización. Quiero hacer una primer salvedad: mente no es cerebro, porque en la lengua castellana tiende a mezclarse por momentos esta idea de mente y cerebro, lo podemos usar de manera indistinta, pero en la lengua inglesa cerebro se dice brain, y mente se dice minds, y minds son pensamientos, es decir, es un pensamiento pensado y que remite a una organización. Si ustedes leen autores psicoanalíticos británicos o anglosajones, van a usar recurrentemente la palabra mente, porque mente no sería exactamente, pero de alguna manera se superpone, sin recubrir, la idea de aparato psíquico. Los autores germanos tienden más a la idea del aparato psíquico. Muchos autores británicos utilizan la palabra mente. O sea, mente es una mente representacional, que tiene identidad. A diferencia de lo que plantea Kant, Hegel va a ser el proceso opuesto. Este es sumamente interesante, porque Hegel lo que va a plantear es que la mente descompone la realidad. Si Kant decía que eran estímulos dispersos, para decirlo rápidamente, que la mente organiza, lo que dirá Hegel es que la mente deforma y va a tomar como modelo la pesadilla. Añadir a todos.
Si uno se preguntara quién tiene razón, podríamos decir todos, de alguna forma. Es decir, la mente, el aparato psíquico, tiene esta multiplicidad de funciones. Pero como dice Sylvia Bleichmann en algún lugar, la filosofía siempre se ocupa de una idea, de un sujeto ya constituido. Por lo tanto, la mente puede, de alguna manera, escindirse de un plano de la realidad, puede también crear y organizar estímulos dispersos. Yo, si estuviera en un momento de desorganización mental, podría decir que yo acá solamente veo estímulos, ojos, dedos, maderas, metales, una difusa combinación de colores y formas, si pudiera haber formas. ¿Vieron, por ejemplo, los cuadros de Van Gogh, que tiene ese trazo tan fuerte? Yo siempre me preguntaba si Van Gogh percibía la realidad así también, porque estaba un poco tocado el hombre. Hay una película muy buena que actúa William Dafoe, que hace de Van Gogh, que es muy interesante. Aparte se mete mucho en el mundo interno del personaje y de la locura. Por lo tanto, la mente humana, así como puede componer la realidad, la puede descomponer. Esta idea que estoy expresando solamente puede ocurrir en el campo de la subjetividad. Una máquina, la inteligencia artificial, tiende a trabajar desde parámetros racionales, desde pensamientos racionales, hasta que uno le ordena a la máquina enloquecer y la máquina va a enloquecer. Pero cumple una función. Entonces tenemos esta idea de este fenómeno de la subjetividad, que desde el plano de la filosofía también podríamos alojarla, planteando que por subjetividad entendemos toda esta variedad de cosas. Por lo tanto, para no dispersarnos tanto y que puedan entender a dónde voy, el conocimiento se diferencia de la información. Las especies, los mamíferos, los insectos, los ovíparos, o sea, los animales, el mundo no humano, se rige por información, y esta información proviene del instinto. Es cíclica, se repite y no varía. Hay algunas especies que tienen estas pequeñas variaciones. El lenguaje y el aprendizaje no solamente son inherentes al ser humano. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que los delfines, las mal llamadas ballenas orcas, porque son delfines, tienen tácticas de cacería distintas de otras, tienen lenguajes distintas de otras, se cree que hasta tienen nombre, pero no han modificado su hábitat, por ejemplo. Estarían como en un estado muy inicial de una transformación. Es decir, la subjetividad humana viene a desafiar, produce este corte radical entre naturaleza y cultura. Por lo tanto, el mundo humano no es solamente un mundo de información, o la información está extremadamente limitada, sino que estamos en un mundo del conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con un conocimiento representacional, con un conocimiento simbólico. Y el ser humano conoce lo que produce. Y produce en modo de producción de representación del mundo. Yo les había hablado tiempo atrás de la tesis de Scholem, cuando él plantea que el totemismo es el quiebre entre naturaleza y cultura, en la medida en que hay un animal que queda prohibido, adquiere el valor de lo sagrado, se le adjudican poderes, y esto ya no está en el orden de la naturaleza. Otra particularidad que tiene el ser humano es que tiene un ciclo reproductivo y sexual distinto que el resto de las especies. El resto de las especies se reproducen cuando están en celo. Hay una anécdota familiar muy graciosa. Mi hijo mayor tendría entre 4 y 5 años, y me dice: papá, cuando vos la conociste a mamá, ¿mamá estaba en celo? Yo le digo: bueno,
son interpretaciones. No, porque el ser humano no se pone en celo. Ah, entonces ustedes se aparean todo el tiempo. Bueno, es lo que papá quisiera, pero no siempre se puede. Suena el teléfono, bueno, estas explicaciones, ¿no? Que los niños, las preguntas de los niños. Bueno, acá hay algunas cuestiones muy interesantes, porque el ser humano tiene un ciclo sexual diferente. Entonces podríamos decir que el ser humano es la única especie que se aparea por placer. Aunque alguien me dijo, más grande, ya mi hijo mayor, no, es al revés. El ser humano es la única especie que que tiene relaciones solo con fines reproductivos, porque puede no tenerla por fines reproductivos. El animal no es consciente de la reproducción. El ser humano sí. Es otra manera inteligente de verlo, ¿no? Porque repetimos clichés y a veces alguien lo piensa de modo diferente y te lo plantea de ese modo. Entonces, esta relación que establezco acá entre subjetividad y la sexualidad humana no es algo que no tenga un vínculo, que esté planteado de una manera azarosa o netamente casual. Es decir, yo le planteé esta ruptura entre el ser humano y la naturaleza a partir del totemismo. Pero el psicoanálisis freudiano tempranamente lo que va a plantear que esta ruptura que se da en el ciclo entre el ser humano y el instinto se va a plantear en el orden de la sexualidad. Y de la sexualidad humana y particularmente de la sexualidad infantil. La sexualidad infantil, este es el tema que más me apasiona dar en esta asignatura, no es un descubrimiento de Freud. Como les planteaba las primeras clases, la psicología del siglo XX tiene una relación directa con las problemáticas del siglo XIX. Una de ellas es lo que yo les planteaba, que eran los crímenes atroces, y muchos de estos crímenes atroces están relacionados con una sexualidad infantil precoz. Estos niños sexuados que perturban en las instituciones son objeto de estudio de la pediatría, de la pedagogía, que debe redirigir estos impulsos. Vino a fortalecer toda esta idea de la pedagogía negra, esta idea del niño malo, el niño demoníaco, el niño antisocial, el bárbaro, que debe ser recuperado o debe ser civilizado por las instituciones y la pedagogía. ¿Por qué? Porque aparecían fuertes indicios, indicadores de una infancia sexuada. Incluso en Genealogía del racismo hay un capítulo bastante interesante donde Foucault plantea que la familia típica burguesa, mamá, papá, niño, es una indicación pediátrica, porque las familias no se organizaban de esa manera. Eran esas familias providencia, donde eran grandes grupos familiares, una estructura a la que hoy podríamos llamar patriarcal, el padre de familia, los hijos, todos viviendo como una Navidad 365 días del año, vivía la gente. Entonces, lo que planteaban los pediatras con cierta intuición, que esto generaba un ámbito de seducción muy grande, de estos hacinamientos de todos los chicos juntos, y había que tener algunos cuidados del cuerpo, y sobre todo las nodrizas, que amamantaban los chicos hasta que se iban a la guerra, y la gente quedaba con umbrales de excitación un tanto altos. Esto ya lo dije, pero lo repetimos. En estudios sobre la histeria, si ustedes ven los casos que trabaja Freud, son casos de grandes hacinamientos, todos hijos criados juntos, todos los chicos en una misma cama, mortalidad infantil, cuerpos pegados uno al del otro y unos síntomas espantosos trae la gente. Ya en el caso Juanito vemos una familia burguesa tradicional. Una madre, un padre y una planificación de tener menos hijos. Bueno, estamos en un cambio de época en aquellos tiempos. Ahora bien, la ruptura entre naturaleza y cultura
no es planteada del mismo modo en las distintas teorías psicológicas. Cuando nos preguntamos por la subjetividad como concepto, ya ahí nos introducimos en una inquietud particular de la psicología. Como fenómeno compartiríamos terreno y territorio con la filosofía, con la literatura, con la historia, con un montón de ciencias sociales. Ahora, en cuanto a conceptos, ya estaríamos diciendo que es un campo propio de la psicología, porque nosotros tenemos que dar cuenta cómo piensa la mente sus pensamientos y cómo se organiza, si esto es innato o adquirido. ¿Todos logramos subjetivarnos o el proceso de subjetivación deriva de prerequisitos constitutivos que pueden darse como no? Entonces entramos en un debate complejo, si es innato o es adquirido. Y demos un pasito más, la inteligencia, que también merecería algún tipo de definición. ¿Es una cuestión innata o adquirida? Si damos la definición clásica de inteligencia como la capacidad de resolver problemas y situaciones, estamos dando un aspecto de la definición de inteligencia. Ahora, podríamos pensar que la inteligencia humana no es como la inteligencia animal. Porque mi perra es muy inteligente como perra, pero hay cosas que no puede resolver. Resuelve cosas del mundo canino. Es astuta, es viva, entiende los movimientos de la casa, pero ella tiene una comprensión perruna de la familia. Incluso a veces en casa bromeamos y solemos fantasear si ella a nosotros nos ve perros o ella se ve humana junto a nosotros. Porque es un integrante más de la familia, pero es un perro. Esta digresión es interesante porque la inteligencia humana está intrínsecamente relacionada con el concepto de subjetividad. Entendemos por inteligencia humana una correlación con el mundo instintual, con el cerebro y las potencialidades de la especie, o entendemos la inteligencia humana también como producto de este corte radical entre naturaleza y cultura. ¿Se va entendiendo lo que voy planteando? Freud tempranamente, cuando trabaja la idea de sexualidad infantil, lo que él ve es que esto no es necesariamente una desviación, y lo que está catalogado en el plano de las perversiones, lo que encuentra es que la sexualidad infantil es constitutiva. Y esto es un descubrimiento, al menos a mi modo de ver, tanto más valioso que el del inconsciente. Porque sin una idea de sexualidad infantil no podemos entender el inconsciente. No el freudiano, al menos. Entonces, vamos a hacer un paréntesis acá. Durante años, la psicología y el psicoanálisis tendían a pensar el inconsciente como un obstáculo. Esta idea freudiana de hacer consciente lo inconsciente va a poner el inconsciente del lado de lo patologizante, los síntomas, las formaciones del inconsciente. Y no pierde la ilusión en algún momento de avanzar sobre el inconsciente como la cultura avanza sobre la barbarie. No nos olvidemos que Freud es un ser decimonónico, y cómo me gusta decir decimonónico. Es un cacho de cultura. Decirle al siglo XIX decimonónico es a mí apoteótico. Bueno, la pregunta entonces es, ¿de qué se trata esta sexualidad infantil? Esto que viene a perturbar el decurso natural, entre comillas, del desarrollo. ¿O la sexualidad infantil es inherente al desarrollo? Es necesaria para el desarrollo. El inconsciente viene a obturar el proceso de simbolización, o el inconsciente es condición de la simbolización. Bueno, estos son los debates, por ejemplo, que abre Sylvia Bleichmann en la década del 80.
Voy a leerle 2 parágrafos sumamente polémicos de Freud. Sumamente polémicos. Y antes que me hagan una denuncia por violencia de género, lo está diciendo Freud acá. Lo muestro, lo exhibo porque todo está muy sensible. Página 173, 3 ensayos de teoría sexual, disposición perversa polimorfa, cantemos. Se ve que nadie va a la iglesia. Cuando tiran el versículo y cantemos, se ve que ya esto no se usa más. Ni otras religiones. Dice Freud, es instructivo que bajo la influencia de la seducción, el niño pueda convertirse en un perverso polimorfo. Siendo descaminado a practicar todas las transgresiones posibles. ¿Conocen la cita? Esto demuestra que en su disposición trae consigo la aptitud para ello. La palabra disposición es clave acá. Después les digo por qué. Tales transgresiones tropiezan con escasas resistencias porque, según sea la edad del niño, no se han erigido todavía o están en formación los diques anímicos contra los excesos sexuales. La vergüenza, el asco y la moral, los diques sexuales, ¿no? En esto el niño no se comporta diversamente de la mujer ordinaria, no cultivada, en quien se conserva idéntica disposición perversa polimorfa. En condiciones corrientes, ella puede permanecer normal en el aspecto sexual. Guiada por un hábil seductor, encontrará gusto en todas las perversiones y las retendrá en su práctica sexual. Esa misma disposición polimorfa y por tanto infantil es la que explota a la prostituta en su oficio y en el inmenso número de las mujeres prostitutas y de aquellas a quienes es preciso atribuir la aptitud para la prostitución, aunque escaparon de ejercerla. Es imposible no reconocer algo común a todos los seres humanos. Algo que tiene sus orígenes en la uniforme disposición a todas las perversiones. ¿Qué me conturce? Que me abanique un poco. Lo voy a releer. Vamos a detenernos. Es instructivo que bajo la influencia de la seducción el niño pueda convertirse en un perverso polimorfo, siendo descaminado a practicar todas las transgresiones posibles. Fíjense que acá Freud marca algo que es sumamente complejo. Primero porque estamos en una escena de abuso sexual infantil. Esto es claro. Hay un niño que es tomado por objeto de goce del adulto. Y que en esa toma de goce del adulto el niño puede encontrar placer y disponerse a la práctica de las perversiones. O sea, un perverso polimorfo. ¿Qué quiere decir? El adulto ejerce sobre el niño en esta práctica, vamos a decirlo claramente, perversa, pues podemos profundizar por qué, un desequilibrio libidinal y una reinauguración de ciertos circuitos del placer que no estaban prescriptos, no vienen en el genoma. Es decir, la carga erógena que tiene el ser humano pareciera ser que es distinta a la de los ciertos animales. Aunque podemos encontrar ciertas pulsiones parciales en los animales, en el ser humano esto es mucho más amplio, elástico y, digamos, tiene una plasticidad sexual mucho mayor. Pero estamos hablando de que la sexualidad adulta, escuchen esto que es importantísimo, es intromisiva en el cuerpo infantil.
Es decir, esta carga libidinal no está en el niño, sino es introducida por el adulto. Y Freud lo describe esto dentro de una práctica sexual. El niño es tomado como objeto. Esto demuestra que en su disposición trae consigo la aptitud para ello. Acá la palabra disposición les dije que es clave. ¿Por qué es clave? Porque Freud habla de disposición y de predisposición en las series complementarias. Y la disposición es una característica general de la especie, que puede desplegarse como no, pero está. Y es ontogenética, siguiendo términos muy finos de Freud. Es decir, se da en la historia sexual infantil. Bueno, y que esto, en tanto el niño es más chico y no tiene todavía construido los diques psíquicos, asco, vergüenza, asco y moral, el niño está mucho más expuesto a la sexualidad adulta. Acá viene la parte obviamente polémica y un tanto anacrónica, pero dicen esto: el niño no se comporta diversamente de la mujer ordinaria, no cultivada, en quien se conserva idéntica disposición perversa polimorfa. O sea, lo que está diciendo es que el niño es prostituido y que en esta prostitución hay cierta voracidad sexual que se despierta en el niño. Es interesante porque Freud dice una mujer, digamos, un hábil seductor puede introducir estas desviaciones, como si las mujeres no pudieran hacer lo mismo con los hombres y sucesivamente. Bueno, o entre hombres y mujeres. Bueno, no hace falta que especifique. Y finaliza diciendo que más allá de esto que se plantea un tanto anacrónico, hay que reconocer algo común a todos los seres humanos. O sea, esto es de la especie humana, que tiene sus orígenes en una uniforme disposición a todas las perversiones. O sea, lo que Freud plantea acá, en suma, es este corte radical entre naturaleza y cultura, y que es la sexualidad quien vehiculiza esta desviación. Del mismo modo, podríamos decir que la inteligencia humana sigue este mismo camino. El pensamiento humano genera un mundo humano. Un mundo humano, así como en el que podemos establecernos, en el que también podemos enloquecer. Un mundo humano que, así como puede construir, también puede destruir. El ser humano es la única especie que tiene la capacidad de destruirse a sí misma y que ha tenido la voluntad de hacerlo más de una vez. Y por lo general lo hace en nombre de causas sublimes. Todos los proyectos genocidas fueron proyectos liberadores. Obviamente discutibles, pero asimismo se consideraban así. Vamos a otro parágrafo de Freud menos hot, pero no por eso menos provocador. Este a lo mejor es un poco... Escúchenlo, con N final, escúchenlo. Página 203, seguimos en 3 ensayos. Objeto sexual del periodo de lactancia, cantemos. El trato del niño con la persona que lo cuida es para él una fuente continua de excitación y de satisfacciones sexuales a partir de las zonas erógenas. Y tanto más por el hecho de que esa persona, por regla general la madre, dirige sobre el niño sentimientos que brotan de su vida sexual. Lo acaricia, lo besa y lo mece y claramente lo toma como sustituto, esta palabra es fundamental,
sustituto de un objeto sexual de pleno derecho. La madre se horrorizaría probablemente si se le esclareciese que en todas sus muestras de ternura despierta la pulsión sexual de su hijo y prepara su posterior intensidad. O sea, el tema sustituto es interesante porque esta relación que establece la madre con su cría está mediada por el inconsciente materno. La madre no es consciente que con sus prácticas ejerce seducción, por lo tanto, aunque tenga cuidado en el cuidado de ciertas partes del cuerpo, que puede considerarlas sexuales o sexualizantes, no por ello deja de excitarlas, aunque lo hace con un umbral mucho menor que en el parágrafo anterior, donde hay una deliberada práctica sexual sobre un niño. Por lo tanto, la madre, en esta cita, aparece como quien ejerce la gran seducción. Y este plus de excitación, como veíamos en la clase anterior, es lo que solo se realiza desde el universo representacional. En la medida de que la madre genera en el momento de la asistencia un placer de otro orden y un quantum de otro orden. Esta excitación que en los comienzos de la vida proviene de fuentes somáticas, del cuerpo, de la necesidad, es desviada. Y esta desviación produce un plus de placer, un plus de excitación que solo se satisface por vía representacional. Este es el origen del pensamiento. Dicho, como dice acá el texto, del pensar. Es decir, el pensar es una actividad que realiza la psique, aunque no haya aún un yo lo suficientemente constituido. La alucinación primitiva, desde esta orientación, es una muestra del pensar. ¿Por qué? Porque se forja una representación que no está en el mundo, sino que es la resultante de un proceso interno de elaboración de cantidades. Y que más adelante, como dirá el mismo Freud, el pensamiento humano, o sea, el pensar, los pensamientos tienen que ver con la capacidad de un aparato psíquico de pensar sus pensamientos, de apropiarse de ese pensamiento. En ciertos momentos de gran desestabilización psíquica, la persona habla pero no piensa, o se narra como si estuviera desde afuera, en un brote psicótico. Yo recuerdo hace años una paciente que empezaba a hablar lo que había hecho en el día, y había un momento donde uno veía que ella hablaba como si ella no fuera ella, y como si sus acciones no fueran guiadas por ninguna voluntad, sino como si las cosas sucedían y ella se narraba desde afuera. Estaba claramente en un brote psicótico. Ciertos crímenes, a veces aparece la narración del criminal diciendo como que las manos que acogotaron no eran las de él. Entonces, acá nos estamos yendo a un aspecto bastante clínico. El pensamiento es una formación secundaria, no primaria de la mente, y que debe cumplir una serie de prerequisitos. Por lo tanto, este corte radical entre naturaleza y cultura, al menos desde el psicoanálisis, se da por esta desestabilización que produce la sexuación. Ahora, el mismo psicoanálisis no está de acuerdo de dónde proviene o cuál es la fuente excitatoria. Para las teorías kleinianas, por ejemplo, ya nacemos con objetos. En Freud esto es pendulante.
Tenemos un Freud que habla de la teoría traumática, tenemos un Freud que habla en los comienzos de la teoría traumática, tenemos un Freud que dice, bueno, ya no creo más en mi neurótica, son fantasías, y que las fantasías provienen de objetos internos. Un Freud que desarrolla las teorías de evolución de la libido, en sus debates sobre todo con Abraham, y un Freud que retoma nuevamente la idea de la teoría traumática. O sea, Freud es pendulante en esto. Por lo tanto, lo que nos interesa acá, si leer el texto, es cómo se produce esta bifurcación, esta ruptura entre naturaleza y cultura. Y la psicología da respuesta a esto. Tenemos teorías. El psicoanálisis las tiene, el constructivismo las tiene. Bien. ¿Se entiende hasta acá? Por lo tanto, la inteligencia humana es un modo de producción simbólica que sigue como este mismo derrotero de la sexualidad. Es una desviación. Y que los primeros pensamientos humanos, y esta es la novedad, acá tenemos dos grandes novedades, creo que son dos revoluciones fuertes que plantea el psicoanálisis y que están vigentes. La primera es que podemos hablar de pensamientos no pensados por nadie. Pensamientos sin sujeto. Y no hace falta estar locos para esto, sino ¿qué nos pasa en un sueño? En un sueño hay representación, pero no hay sujeto. Esta traducción que hace Lacan de uno de los sueños que narra Freud, cuando dice abrió su boca, no es su boca, se abrió, porque no abrió la boca se le abrió. No fue un acto volitivo, consciente. Esta es una primera idea fuertemente revolucionaria. O sea, puede haber pensamiento sin sujeto. Esto vamos a hacer una anticipación de la siguiente temporada, de las próximas unidades. ¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, de niños que están o adolescentes que están en programas de integración escolar y que padecen patologías severas y están en programas como de reeducación? O sea, les pasan videos que nombren cosas, ciertas terapias por lo general cognitivo-conductuales, donde se les arman ciertas rutinas de objetos, que nombren las cosas, que puedan resolver algunas operaciones. Ahora, algunos las logran, las hacen de una manera un tanto robótica, pero una de las cuestiones primordiales que tiene la subjetividad es esta capacidad de desplazamiento de los símbolos, cuando el símbolo no es la cosa. Es lo que nos permite entrar en un lenguaje humano, donde podemos hacer un chiste, todos entendemos que es un chiste, o una ironía, o una agresión, y que tenemos una relación no lineal con el lenguaje de los seres humanos. Siguiente cuestión. Que los primeros pensamientos que genera un ser humano son pensamientos desadaptativos. Que esta ruptura que producimos con el orden natural es una ruptura desadaptativa, tremendamente desadaptativa. Lo dice Freud en varios pasajes, cuando dice que el principio del placer es inadecuado para la vida, aunque es tan lindo. E insisto, el principio del placer no es el principio del me gusta. Esto me van a escuchar decirlo muchas veces porque se confunde. Principio del placer, incremento de la excitación, displacer, descarga, placer. Es un principio económico.
Ahora, lo que tensa y lo que descarga puede ser algo inadecuado para la vida. Por lo general, los animales suelen elegir los alimentos, no tienen que aprender qué se puede comer y qué no. Es raro que un animal se intoxique, salvo que se lo envenene, pero uno no ve un león intoxicado en la selva, una jirafa mareada porque le cayó mal la hoja. No pasa eso, porque eligen sus alimentos. Los seres humanos tenemos una relación con la alimentación bastante particular y con la imagen. Somos seres narcisistas. ¿Qué quiere decir? Que el yo no coincide con el individuo necesariamente. Estamos constituidos por identificaciones que tienen que ver y podemos ponernos en el lugar del otro, incluso hasta dar la vida por eso. Somos una especie que no se entiende cómo sobrevivió si seguimos por este camino, pero hemos sobrevivido por ahora. Entonces volvamos a esta idea de información y conocimiento. Lo humano ha producido una ruptura con el orden de la información. Cuando decimos información, es información biológica, es información genética. Ha estallado y los seres humanos vivimos en un mundo del conocimiento, y un conocimiento producido por el mundo humano. Es decir, la subjetividad como producción. Castoriadis, Cornelius, en el año 86, escribe un texto que a mi modo de ver es el que genera una predisposición hacia el psicoanálisis contemporáneo. Está en Psicoanálisis, Proyecto y Elucidación, se llama El estado del sujeto hoy en el año 86, donde, bueno, Castoriadis tenía un cuestionamiento muy firme y muy fuerte hacia el psicoanálisis lacaniano, que se dice sujeto de esto, sujeto para lo otro, como que hay un abuso terminológico, y él va a plantear una estratificación de 3 elementos para pensar el sujeto. Al primero lo titulará lo viviente, que es esta característica que a los seres humanos nos une con lo viviente, todo lo vivo que hay en el mundo, que no diferimos en eso. El segundo estrato va a ubicar lo que él llamará fantasmático. Siguiendo en esto claramente a Freud. Y en el tercero ubicará lo histórico-social. Y esta parte es interesante, y que el sujeto se articula en estos 3 estratos, no es uno de los 3, es los 3. Por lo tanto, ¿por qué creo yo que, si pueden acceder al texto, es bastante interesante? Por cómo él además trabaja el texto. Porque es como si por momentos estuviéramos en un tiempo donde pensamos el sujeto, la subjetividad, para decirlo rápidamente, desde uno de estos 3 y no desde la articulación. Es decir, no podemos pensar lo humano por fuera de lo vivo. Y esto no es el cuerpo, es lo biológico, es lo viviente. Ahora, este animal humano ha producido este corte radical y él lo ubicará del lado de la imaginación radical, que es esta capacidad de lo humano de producir representaciones. Y él va a tomar esta idea de la imaginación, puesta en imagen de estas representaciones, vinculada a la actividad pulsional. Ahora, vamos a dar un ejemplo práctico, y disculpen si soy un poco grosero como lo voy a expresar, pero yo podría decir que a mí me genera una gran satisfacción dar clases. Vengo a dar clases y la verdad que me gusta venir a dar clases. Y diríamos que en algún registro puedo sentir algún tipo de placer. Ahora, si yo viniera acá solamente a expresar pulsiones parciales,
en lugar de intentar articular un concepto, haría sonidos con la garganta, ruidos guturales, buscaría placer erógeno y de pulsiones parciales con los objetos. Uno agarraría un libro no para leerlo, sino para frotarlo o para introducirlo en zonas que generen placer. Y eso no es el conocimiento. O sea, sería bastante... No voy a hacer ningún tipo de demostración de lo que estoy planteando por razones de buen gusto, pero haría sonidos con la garganta, caería extasiado al suelo, y ustedes me mirarían impávidos, diciendo que no, porque le gusta dar clase a Greenblatt. Entonces viene y cae así, por ejemplo. Es puro placer erógeno. Entonces, lo que dice Castoriadis es que debe estar articulado lo que él llamará lo histórico-social, que tiene que ver con el conocimiento, con esta sublimación, va a usar él este concepto, aunque es muy polémico, necesaria para que esta actividad fantasmática se enlace a la cultura y a los modos de producción de conocimiento. Es decir, no alcanza solamente con la implantación de la pulsión. Podríamos decir, bueno, uno tiene ciertas aspiraciones narcisísticas acá dando clases. Que te escuchen, que la gente se interese por lo que uno dice, que quieran aprender. Pero otra cosa es el placer de órgano. Por lo tanto, lo que vamos viendo es que el mundo y el conocimiento también debe ser un objeto de investimiento. Y además, algo que tiene poco lugar en todos estos desarrollos es, ¿qué es la curiosidad? ¿Cómo los seres humanos desarrollamos la curiosidad? Y si seguimos en esta dinámica, la curiosidad tiene sus orígenes, o por lo menos se manifiesta, con las teorías sexuales infantiles. En un texto que yo les recomiendo para que lean en algún momento de sus vidas, algunos capítulos están en la bibliografía, ¡cling! Inteligencia y simbolización, un seminario que da Silvia Bleichmar. Silvia tiene 2 seminarios publicados, revisados por ella, que son Inteligencia y simbolización y la construcción del sujeto ético. Todos los otros que están dando vuelta por ahí son seminarios que ella dictó, pero no los revisó. Por lo tanto, estos están más logrados. Los otros son muy buenos, pero no tienen el rigor que tienen estos 2. Ella va nuevamente a tomar el caso Juanito, donde Hans, le dicen a Hans, ¿por qué a mamá le crece la panza? Y dice, porque va a venir la cigüeña, le explican. Y cuando entra la madre en trabajo de parto, le dicen a Hans que va a venir la cigüeña. Hans pregunta, ¿por qué hay baldes con agua? ¿Por qué hay trapos? ¿Por qué hay gritos? ¿Por qué todo esto? Y le dicen a Hans, porque va a venir la cigüeña. Y en un momento Hans ve baldes con sangre y se asusta. Entra en terror. Y Bleichmar va a tomar esto como algo muy interesante, porque en ese momento Hans se asusta porque ya su imaginación no le alcanza para poder explicar un fenómeno que le genera horror, se queda traumatizado por la sangre. Pero las preguntas tienen que ver con la curiosidad. Cuando un niño intenta comprender el mundo, los que tengan niños o trabajen con niños o jueguen con los primitos, los chicos generan cosas maravillosas en esos momentos. Yo recuerdo muchos años atrás esos programas raros que se hacían, donde había una persona que convivía con chicos de la calle y se quedaba varios días, y había un periodista, cuando empezaban los talk shows y el reality, de mostrar realidades. Entonces un actor periodista
se va a vivir 3 noches con los chicos que viven en la estación de Retiro. Cuando Retiro era un territorio mucho más salvaje de lo que es ahora. Gente viviendo en los trenes, en los andenes. Bueno. Y había un grupo de chicos que estaban muy vandalizados. Entonces, con cámaras ocultas, este hombre va a vivir con ellos y los sigue y saquean a un ciruja, a los pibes. Tenían cuchillos, eran chicos realmente muy salvajes. Y en un momento se sientan en un banco de una plaza y este hombre empieza a hablar con ellos y se genera una conversación más o menos amena. Los chicos calman un poco esos umbrales de excitación hablando con este adulto. Y en un momento uno de los chicos dice, mira la luna y dice, ¿de qué está hecha la luna? Ahí aparece un niño. Ahí aparece un niño. En esa pregunta propia de la sexualidad infantil es donde emerge un niño. Psíquicamente un niño. Lo que veíamos antes era un niño desde el aspecto madurativo, biológico, una cría humana. Ahora, cuando aparece una pregunta por la existencia, porque es una pregunta por el mundo, por el universo, de qué está hecha la luna, de qué está hecho el ser humano, qué son las cosas, ahí aparece la curiosidad infantil y ahí aparece la infancia. La pedagogía prevé que está trabajando con ese niño, que no siempre está constituido y que no siempre es lo que llega a la escuela. A veces ayuda a constituirlo y a veces ayuda a destruirlo. Y yo voy a marcar esto, que no es un detalle menor y no es metafísica como lo planteo. Posiblemente ese planteo no se hubiese podido hacer sin la presencia del adulto. En un texto dificilísimo de leer, casi imposible, Giorgio Agamben escribe un texto que se llama Infancia e Historia. Y escribe sobre el cuento de Peter Pan y el paraíso del niño sin adulto y de la niñez eterna, ¿no? Y lo que dice Agamben, probablemente una de sus reflexiones más lúcidas, es que si el niño no tiene un adulto, sucumbe a las excitaciones, no encuentra freno a las excitaciones, que eran estos niños en situación salvaje. En determinado momento este hombre comienza a cumplir un rol adulto y cuando empiezan a hablar, emerge el niño. ¿De qué está hecha la luna? Preguntas, ideas, comentarios. ¿Se entendió algo? Hay gente que pone en el comentario del vivo de Facebook, jajaja. ¿Qué le ha causado gracia a Lorena? No sé, cuéntelo así nos reímos todos. Qué frase tan espantosa. No, es que si se lo cuento, nos vamos a reír nosotros y usted no. Sería la respuesta. ¿Qué ha sido de Jaimito en la cultura de la cancelación? Le causó placer el ejemplo de dar la clase. Vale. Se lo imaginó. Claro. Es decir, lo que plantea la compañera es interesante porque hay cosas que suceden y son maravillosas y no nos damos cuenta. Cuando uno a un chico chiquito le da ceritas y fibrones y empieza a dibujar y no se come la fibra ni los fibrones. ¿No? Hay una edad donde si uno le compra ceritas a un chico chiquitito se las come.
Y hay un momento donde empieza a hacer trazos. Ahí comienza la cultura. Por lo tanto, lo que vamos viendo es que la infancia no es solamente una instancia biológica, una etapa de la vida de crecimiento. Deben darse movimientos subjetivos. Esta fue una de las grandes polémicas entre Anna Freud y Melanie Klein. Para Anna Freud había una subjetividad, un pensamiento infantil, propio de la infancia. Y muchas veces los adultos entendemos los planteos de los niños en clave de adultos. Yo recuerdo una vez la mamá de una paciente que me dijo: se quiere ir de casa. ¿Quién? Mi hija. ¿Cuántos años tiene? 3. Se lo voy a tomar en serio. Es interesante que un chico diga: me quiero ir de casa. Digo porque a lo mejor hay una madre que no tolera la culpa de la separación. Y a veces eso que hace un juego, un chico desafía o tiene un berrinche, está mostrando independencia del adulto. Y muchas veces estos movimientos son muy molestos para los adultos. Escena clásica: no quiere ir al jardín, no quiere entrar. Es lógico. Él está cómodo en su casa, tiene sus juguetes, se separa de los padres, queda el hermanito con todo lo que él tiene que ceder. Le dicen que va al jardín a jugar, él prefiere quedarse en su casa con sus objetos y que el hermanito no le arrebate a los padres. Encima tuvo que dejar de hacerse encima porque no puede usar mal pañal, la mamadera, todo eso lo hace el hermano. Y lo van a mandar a un lugar con desconocidos y con un montón de criaturas que son como él, que solo piensan en sí mismas. ¿Quién quisiera ir a un lugar así? Encima el hermanito se queda con la madre. Todo. Yo todavía no lo pude superar. Yo pensaba recién en eso cuando también dicen que me ha pasado. Ojalá te mueras. También eso. Me da la sensación es como una necesidad de separación, ¿no? No sé, ojalá desaparezca. Sí. Tampoco la impostura del padre progre psicoanalizado que le dice: muy bien. Cuando el pibe te dice: muy bien, me parece muy bien que descargues toda la agresividad sobre mí, lo que sigue es un cuchillazo a eso. No, bien. Claro, no, me parece muy bien que descargues tu agresividad, dice papá. ¿Con qué lo asocias a eso? Y lo que sigue es un piedrazo. Interesante el aporte. ¿Quién más se le ocurre algo? ¿Han trabajado alguna vez esta idea del pensamiento, la inteligencia, de esta manera? En realidad yo siento que no hablamos tanto de inteligencia, por ahí nos centramos más en lo que es la subjetividad con diferentes autores a lo largo de la carrera, pero de inteligencia no tomamos ese concepto de la subjetividad. Pensar. ¿Qué es pensar? Y es una pregunta que hay líneas psicoanalíticas que han sido muy claras al respecto. Esto que estoy planteando no es una ocurrencia mía. Más adelante, cuando trabajemos algunos autores clásicos, o para referenciar algunas cosas, que yo creo que ya deberían estar de alguna manera introducidas en la carrera, por alguna razón de estructura curricular, las vemos acá por primera vez, pero la inquietud por el pensamiento, por ejemplo, la Escuela Inglesa de Psicoanálisis la tiene de sus orígenes, Freud las tiene de sus orígenes. Si usted lee, por ejemplo, un texto como Lo Inconsciente,
Freud habla más de la conciencia que del inconsciente ahí. Freud no descuida la conciencia. Está bien, no tiene un desarrollo a nivel de Piaget, de cómo se organiza el conocimiento. Pero puede haber un diálogo entre autores, que es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, este texto que les mencioné busca ese diálogo entre autores, no reemplaza el resto de las lecturas. Lean, por favor, Pensamiento e Inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, porque les va a aclarar el panorama de qué estamos hablando acá de esto. Por lo tanto, tenemos una inteligencia humana que es inédita en el orden natural y no es necesariamente adaptativa. Es decir, no me quería olvidar de esto, cuando leemos este párrafo de Freud, estos dos párrafos tan complejos, polémicos, revolucionarios si se quiere, Freud lo que plantea es que es condición de la inteligencia humana, del pensamiento humano, de la subjetivación, lo que Castoriadis llama la desfuncionalización de la pulsión. La pulsión deja de cumplir una función específica como correlato de la supervivencia y abandona el instinto para convertirse en pulsión. Por lo tanto, el objeto no cumple ninguna función autoconservativa. Es más, hasta puede desafiar la autoconservación. Y uno podría decirle a ese chico, ¿para qué querés saber de qué está hecha la luna? Mejor aprende a ganar plata para satisfacer tus necesidades. Lo que pasa es que no le estamos transmitiendo una vida humana posible a alguien que no puede imaginar. O sea, tampoco se puede solamente vivir preguntándose de qué está hecha la luna. No seamos tan hippies en esto. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aporte, comentario, si no vamos dejando acá. Recuerden, el miércoles que viene no hay clase por la mesa y la clase del 6 vamos a arrancar unos minutos antes porque yo tengo que retirarme a las 9:30 para ser jurado de una tesis de maestría. Así que por favor arrancamos antes del 6, unos 15 minutos antes. A las 9:30 salgo corriendo como sea y nos vemos.